Aquí nos muestra su diseño como una nave extraterrestre. Nos dice aquí que tiene ya un procesador doble, o sea, de doble núcleo de 1 GHz, a diferencia de los otros anteriores a estos que no eran de un solo núcleo. ¿Qué tal, mis amigos de Chavatec? Pues aquí les traigo otro video. Veo que les han gustado los otros videos que he publicado acerca de ruteadores Mercusis. Pues ahora les voy a recomendar uno de la marca Tenda. Se van a preguntar, pues ¿por qué no recomiendas marcas mejores que, como no sé, TP-Link, verdad, esos Xiaomi o Asus? Yo trato de siempre recomendarles algo que funcione bien, para un determinado sector de consumidores, de sus necesidades, y por una cantidad no muy alta. Yo siempre trato de recomendar, pues, para las necesidades de cada quien. El presupuesto bajo, pero te recomiendo uno que te vaya a funcionar para acerca de tu presupuesto, tus necesidades. Si tu presupuesto es más alto, pues te recomiendo uno, claro, mucho mejor, más amplio. Entonces, vamos a empezar ahora con uno, se puede decir, de gama media baja. Este modelo es de la marca Tenda. El modelo es AC10 y es dentro de la línea del AC1200, que tiene varios modelos. Es doble banda, sus puertos son de gigabit, o sea, de 1000 megas. Sus bandas tienen la 2.4G y la 5G. Y este es el mejorcito en ese ramo. Entonces, pues vamos dándole una bajadita. Aquí nos muestra su diseño como una nave extraterrestre. Nos dice aquí que tiene ya un procesador doble, o sea, de doble núcleo de 1 GHz, a diferencia de los otros anteriores a estos que no eran de un solo núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Vas a decir, pues, Chavatec, pues esto no es una computadora, no es una laptop, o como que un procesador. Pues sí, los ruteadores, aunque no lo crean, también es una pequeña computadora, porque como tal tienen su memoria interna, tienen su procesador para poder estar trabajando todas las órdenes de trabajo que se requieran realizar. Miren, por ejemplo, aquí nos comparan. Este es el nuevo AC10, dice Dual Core de 1 GHz, y luego abajo dice los otros de la misma rama o de la misma línea del AC1200, que nomás tiene un sencillo de 580 MHz. Como pueden ver, es 3/4 partes más, que viene siendo, dice aquí, como el 76% más. Le incrementaron la frecuencia, o sea, va a ser más rápido para procesar las órdenes de trabajo. Y aquí dice que optimiza el internet inalámbrico de hasta 1200 megas. Esto sería posible por Wi-Fi, aunque aquí está disfrazado. No me lo tomen literal. Van a decir, no, es el Wi-Fi 5 no maneja 1200. Sí, eso se los entiendo, pero pues como es de publicidad, aquí les dice que por la banda 5G puede manejar hasta 867 y en la banda 2.4G 300. ¿Para qué paquetes? Aquí yo se los recomiendo. Yo lo recomiendo para que les funcione bien. Yo siempre he dicho que a lo máximo deberíamos de empujarlo un 60%. Y sobre eso nosotros tenemos que comprar nuestro ruteador. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una calculadorcita para tener una reglita. Aquí está, una calculadora. Supongamos que yo tengo un paquete de 100 megas, ¿verdad? 100 megas. Esto es meramente nada más por cable, por Wi-Fi, no por cable. Por cable no aplica. Entonces, si yo quiero que me maneje esos 100 megas en mi banda de 2.4G, pues hoy en día va a estar difícil, porque ya entre más la banda que se utiliza más es la 5G. Vamos a tomar de referencia la 5G. Ahora,
100 megas y hay que agregarle el 60% más. Entonces vamos a 100 por 1.6, o sea, una vez 100 y 6 del 60%, y nos va a dar un total de 160 megas. O sea, que si tú tienes 100 megas, yo te recomiendo un Wi-Fi, un roteador que te maneje mínimo 160 megas. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, pues te llegarían los 100 megas, 95 megas. Pero en el mejor de los casos te van a llegar más, tus 100 megas. Pero toma en cuenta que si tú haces conexiones dentro del mismo red local, pues ahí no aplica los 100 megas de velocidad, ahí va a aplicar más de 100 megas. Entonces, si tú vas a descargar una película o a ver una película que tú tienes si tú tienes un servidor personal o una laptop y en tu Smart TV la vas a reproducir, pues la transmisión así es. Cuando haces una pantalla en mirror, en espejo, estás transmitiéndole la señal al Wi-Fi para que la transmita más bien la transmita y la puedas ver en tu televisión. Ahí es donde entra la banda ancha interna. Entonces, si tienes 300, lo multiplicas por 1.6 y nos daría esto. Vamos a borrarle aquí. Si tengo 300 megas contratados y lo voy a 300 megas y lo multiplico por 1.6, yo necesitaría mínimo que me manejara 480 megas para que me puedan llegar los 300 como mínimo. Este es como mínimo. Entonces, lo ideal es el doble para arriba. Entonces, si somos 867 y lo voy a dividir entre 2, entonces yo lo recomiendo para máximo paquetes de 450 o 500 o 500 megas que tengan contratados. Para máximo de ahí. Si tú tienes más de ahí, no te recomiendo este routador. Ya cámbiate mejor al Wi-Fi 6, clasificación Wi-Fi 6. Entonces, este ruteador lo recomiendo para máximo de 450 a 500 megas. Porque por el Wi-Fi 5, Wi-Fi 5 GHz te va a manejar hasta 867. Y ya tomando la reglita que yo les he recomendado, pues entonces ya tomaron en cuenta. Aquí nos ponen ejemplo, dice aquí que para descargar películas HD, usando, como les dije, el 5 GHz, la banda, dice que en algunos segundos, pues sí, en algunos segundos, siempre y cuando depende del tamaño del video, ¿verdad? Si dura 1 o 2 minutitos. Aquí dice que está pues más robusto, les da cobertura más amplia, dice que está un 30% más, dice que lo anterior, y aquí está lo incrementa, y aquí les pone un ejemplo a través de los muros. Y otra de las cosas, tiene transmisión de 6 dB 6, normalmente 5, trae 6, déjenme aquí abajito a ver si lo tiene, ya se los muestro. Aquí está, mire también la información que nos faltaba. Dice, aquí dice, puertos de 1 gigabit completos, o sea, dice que da 1000, pero por cable, pues no nos da los 1000, siempre hay unos megas de reserva y nos da lo mucho 920, 935, pero pues el estándar es de 1 giga. Y aquí dice aquí las velocidades que les maneja. Vamos a ver un poquito más, aparte de su diseño, aquí ya lo vemos de frente, pues la verdad está más o menos bien, no digo de todo de mi agrado, pero pues ya cada quien, pero pues tampoco está así, que feo. Vamos aquí un poco más abajito, dice que para hacer varias actividades al mismo tiempo. Y aquí dice algunas de las funciones que tiene, que ya maneja la IPv6, que tiene una red para invitados, que te puede manejar IPTV. Y dice aquí timer switch. Este es como, por ejemplo, programar el internet, el wifi, apagarlo, encenderlo. Ese es más o menos, a pocas palabras, lo que se refiere este ruteador. Y pues vamos a entrar a manos a la obra, su configuración para ver sus ajustes básicos, sus ajustes avanzados. Y sobre eso, pues continuamos el video.